Saludamos con nuestro tercer invitado, le damos la cordial bienvenida al doctor Maximiliano Donoso, ex ministro de Gobierno, va a conversar con nosotros en estos próximos minutos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Gracias, Jaime, Gustavo, buenos días. Como siempre, un saludo cordial a esa inmensa audiencia de Ecuador en directo. Y si me permiten, como solemos hacer, voy a presentar una pequeña introducción para ir tratando los temas a partir de un contexto. La democracia. En mi criterio, la democracia en el Ecuador está gravemente afectada. Y lo digo porque si hacemos un recorrido institucional por las diferentes funciones del Estado, muchas de ellas acusan situaciones conflictivas, crisis internas, confrontaciones interinstitucionales, cuestionamientos y en algunas de ellas actitudes serviles al poder sin ningún empacho. Miembros del Consejo de Participación y Control Social actúan como recaderos y ejecutores de denuncias ridículas en actitudes abiertamente político-partidistas al servicio de intereses ajenos al bien general. Los concursos realizados por esa institución son cuestionados, las comisiones calificadoras desconocen decisiones del Pleno, que fragmentado también dividen sus votos y permiten que las instituciones, cuya dirigencia debe ser designada luego de concursos públicos, sigan siendo dirigidas por autoridades prorrogadas, cuyo efecto son la debilidad y la ilegitimidad. El Tribunal Contencioso Electoral, tramitando denuncias de consejeros, más bien francotiradores o recaderos. Otra atropellada denuncia del Consejo Nacional Electoral, cuya sentencia que sancionaba a un grupo político, muy incómodo para el régimen, y en raras circunstancias y sorpresivamente, aceptan y apelan a esa sentencia e inmediatamente archivan la causa tan delicada como fue la eliminación del registro electoral a un movimiento político nacido y fortalecido a raíz de un crimen político hasta la fecha no aclarado. La fuerza política en la Asamblea, esa fuerza política en la Asamblea, el movimiento construye y hace muestra permeable para considerar positivamente el levantamiento de inmunidad a la vicepresidenta de la República para el respectivo juicio político y muy posiblemente para judicializarla a través de una jueza de conocida trayectoria y con una clarísima inclinación a someterse a ciertos intereses. La Fiscalía General del Estado, administrando casos de investigaciones de gran impacto por la calidad de sus investigados, ofreciendo a la sociedad a cuentagotas los resultados de pruebas y evidencias de manera fragmentada e interesada, omitiendo la totalidad de la información bajo supuestos de reserva. Su titular, operadora de justicia, convertida en diva política, con redes sociales personales para comunicar lo que debería hacerse bajo la reserva del manejo de investigaciones previas, reservadas, y solicitando, de acuerdo a sus prioridades, fechas de audiencias de juzgamiento, excusándose de aceptar como todo funcionario público electo o por designación la comparecencia a un juicio político, argumentando una situación de salud calificada por ella de alto riesgo, sin haberle demostrado a través de certificados médicos que lo acrediten, y el agencioso presidente de la Asamblea, de manera reservada, consultó a la Procuraduría del Estado al respecto, en una suerte de gestión privada, y tuvo lista la justificación que liberaría de su comparecencia. Comportamiento raro del presidente de la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado no hace públicas las investigaciones del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ocurrido hace 11 meses. Crimen rodeado de toda suerte de dudas, irregularidades y contradicciones. Por ejemplo, el asesinato del gatillero que le disparó en el propio lugar. Luego, la muy baja escolta policial a un candidato calificado como de altísimo riesgo. Luego, la desaparición de su teléfono celular y toda la telenovela alrededor de ese aparato y su contenido. La casi inmediata sugerencia de que la Revolución Ciudadana tendría relación con ese asesinato en manifestaciones simultáneas en varias ciudades a los pocos minutos de ocurrido el asesinato. Luego,
los crímenes bajo protección del Estado de los 8 asesinos identificados como los actores materiales en las cárceles del país, y aquí no ha pasado nada. Ese crimen alteró el tablero electoral del Ecuador, produciendo un error histórico al elegir al gobernante actual con ayuda de las élites, los sectores de poder y embajadas amigas, que además son fans de la fiscal general del Estado. Mejor dicho, ella es de su creación. Todas estas autoridades son heredadas del Trujillato y en consecuencia fieles a sus mentores. El embajador de los Estados Unidos de Norteamérica se despide luego de 5 años en el Ecuador, con resultados magníficos para su país, obviamente, pues pocos embajadores se han dado el lujo de incidir, opinar, instruir y resolver temas que en condiciones de soberanía y dignidad le son de exclusiva competencia del Estado ecuatoriano. 3 gobiernos neoliberales con objetivos pragmáticos y fines de carácter crematístico le fueron ideales para que su misión sea calificada por el gobierno norteamericano como extraordinaria. Desde los acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos, la entrega de Julian Assange en el gobierno de Moreno, la autorización de una base en Galápagos del famoso portaaviones, los acuerdos militares con ventajas inéditas a los militares norteamericanos en nuestro territorio, con Guillermo Lazo, la aceptación sumisa de las leyes extraterritoriales expedidas por el Congreso norteamericano para ser aplicadas en el país, hasta la fallida entrega de armamento ruso a los Estados Unidos, calificado de chatarra, para ser triangulado a Ucrania, lo que ocasionó una reacción por una flagrante violación de acuerdos y contratos con el país vendedor, y con el consiguiente impacto económico a los pequeños productores de banano y a los campesinos organizados de Cotopaxi, productores de flores, que hicieron perder más de 25 millones de dólares por la evidente respuesta de Rusia a esta absurda pretensión del gobierno ecuatoriano. Finalmente, la indudable asesoría al gobierno de Noboa para realizar el asalto a la Embajada de México para secuestrar a un asilado político, buscando 2 objetivos: fortalecer la imagen interna de Noboa por el odio a Jorge Glass y por otra parte, afectar teóricamente la elección en México del partido Morena. Resultado, Ecuador se expuso como un país que viola e ignora las leyes, acuerdos, convenciones de la que Ecuador es signatario y violan el derecho internacional, quedando como un país regido por el feudalismo más retardatario. Finalmente, para suerte del embajador Fitzpatrick, él y las canciller de estos 3 gobiernos han sido analfabetos en materia de derecho internacional, de soberanía y dignidad. Suerte, señor embajador. Usted recibirá de su gobierno la más alta condecoración por el trabajo realizado en su colonia, de la cual sale fortalecido. Ojalá en su nueva misión sea en un paisito como este, donde es fácil el manejo y el sometimiento. La libertad de expresión. Estos últimos días hemos sido testigos de feroces ataques a periodistas que están fuera del radar y la nómina posiblemente oficial. En un caso de xenofobia e intolerancia, y en otros casos por presión y orden del régimen al que no es democrático criticar. Por fortuna tenemos a Fundamedios, pues. Claro, habrá pedido autorización a la NED, pero ya se manifestó. El Ecuador está en una situación, a no dudarlo, brutal por el rol de los medios comerciales y corporativos que lograron en estos 7 años tapar el sol con un dedo. Y si no le han notado, ya comienzan a desmarcarse del poder los medios y los periodistas otrora gobiernistas a pesar de cualquier cosa. Bueno, esa es otra de sus características. Es just on time, como dicen los norteamericanos. La Asamblea Nacional hoy día, el país será testigo de 2 posibles escenarios en la reunión virtual del mediodía. Y digo virtual, que seguramente es para darles facilidades, entre comillas. Si es que el Pleno con 92 votos autoriza el levantamiento de inmunidad de la vicepresidenta de la República para someterle a juicio político y posteriormente al juzgamiento por parte de la famosa jueza Camacho, de notable trayectoria. El país debe exigir que la sesión de la Asamblea sea pública y con los medios de comunicación presentes. El país debe escuchar las razones motivadas
por las cuales la jueza solicita levantamiento de inmunidad y autorización para enjuiciar. Aquí es muy importante que la Asamblea autorice o no autorice el levantamiento de la inmunidad y fuero de corte que tiene la vicepresidenta, y segundo, que autorice o no autorice el enjuiciamiento político, porque si no se va a repetir lo que pasó con el ingeniero Jorge Glass, que no autorizaron el levantamiento, pero hicieron una interpretación muy interesante y dijeron que al no haber decidido eso le dejaba al ingeniero Glass en el limbo y procedieron al enjuiciamiento y a la orden. Entonces eso tiene que ser absolutamente claro para que no tengamos este problema, ¿no? La otra es que no logren la votación y no se autorice el levantamiento de inmunidad a la vicepresidenta. Y esto no es un asunto de la señora Abad, este es un tema de Estado y de democracia. Recordemos en el gobierno de Moreno la danza de los vicepresidentes. En el Ecuador tenemos una amnesia, pero brutal, es algo así como la desnutrición crónica. En el Ecuador tenemos la amnesia crónica. ¿Se acordarán el desfile de los vicepresidentes en el gobierno del inepto y del corrupto de Moreno? Eso debilitó y devaluó la democracia que ahora está enferma. Que no permitamos la violación de la Constitución y logren los asambleístas defender la Constitución, la democracia y la ética política. Basta de improvisación, abuso e imposición de voluntades omnímodas. Necesitamos un gobierno de verdad, no aventureros jugando a la política. Hasta ahí mi palabra, estimados amigos. Interesante, doctor, su análisis. Se ha hecho un resumen de lo que está viviendo el Ecuador en este momento. Doctor, ¿por qué cuando usted habla del tema de la reunión que tendrá la sesión de la Asamblea el día de hoy, toman la decisión de hacerla virtual? ¿Por qué? No estamos en tiempos de COVID. Eso es, por eso dije que dejaba la interpretación, ¿no? O sea, yo creo que, y esto es un poco duro lo que voy a decir, siendo virtual, creo que puede moverse más fácilmente el hombre del maletín, ¿no? Creo ¿Habrá que ahí puede estar sorpresa el día de hoy? ¿Perdón? ¿Habrá sorpresas el día de hoy? Yo creo que puede haber sorpresas, ¿no? Entre esas, o el voto a favor del levantamiento o la abstención también para el levantamiento de la inmunidad. Y fíjense ustedes cómo en cuestión de horas la famosa sentencia, ¿no es cierto?, de eliminación del registro electoral del Movimiento Construye, fue apelada y el doctor Muñoz, que recibió la apelación, inmediatamente emite una sentencia indicando que el Movimiento Construye, el actor demandante de la apelación, no había tenido las garantías suficientes para exponer su situación y que por eso pues él echaba abajo esa sentencia de eliminación del Movimiento Construyendo. Usted verá que ya hay casi inmediatamente los personajes de ese movimiento, que como dije, es un movimiento nacido de la tragedia, y claro, como en el Ecuador se pagan los pésames políticos, se convirtieron en la segunda fuerza política. Pero son liderazgos de un solo hervor, ¿no? Ya estamos viendo lo que ocurre, ¿no? Y puede haber sorpresas. Y uno de los graves problemas que tiene la democracia en el Ecuador es que está enferma de ausencia de ética, mis estimados amigos. Ese es el problema de fondo. Aquí se compra y se vende todo. Le han convertido al Ecuador en una suerte de mercado de pulgas. Aquí se compra y se vende todo. Estamos siendo gobernados por mercachifles. Escuchaba lo que decía el economista Costa respecto de la deuda. Y ustedes lo han escuchado. Yo creo que es fundamental que la Asamblea Nacional plantee una auditoría forense de la deuda desde el año 2017. Si ustedes se refirieron al préstamo de 4.000 millones del Fondo Monetario, que como lo explicó el economista Costa, y esa realidad, sirve para tapar huecos, para pagar deudas y otros organismos, y el Ecuador va a crecer cero. Eso quiere decir que tenemos un crecimiento negativo, porque la población va a tener un crecimiento de X, no tengo la cifra. Y sigue el desempleo, sigue la pobreza, sigue la violencia, sigue la infraestructura nacional haciéndose pedazos.
hay 40 carreteras destrozadas. En fin, el país está deshecho. Necesitamos un gobierno de verdad, ya dejarnos de TikToks y majaderías. El presidente de la República, en la mitad de un proceso donde hasta los cadáveres desbordan en las bodegas de los centros forenses y la ciudad empieza a apestar a muertos, se va de viaje a Suiza con la señora canciller. Ahí la pregunta sería, ¿cuál es la propuesta que lleve el gobierno ecuatoriano a ese conciliábulum en Suiza para tratar el tema de la relación y el conflicto de Ucrania con Rusia? ¿Para qué se van? ¿Qué va a hacer allá? Es una cosa absurda, mientras el país se baña en sangre por la violencia. Entonces, estimados amigos, es triste, es deplorable, y por eso yo me permito ser duro en las cosas, porque hay que decir las cosas como son, y esa es la ventaja de Ecuador en directo. Esa es la ventaja, entre otras cosas, de tener un amplio espectro de opiniones diversas que permitan tratar los temas de interés nacional, no los temas de la burbuja del TikTok, ni los temas de las ONGs, ni los temas de los teletones, ni los temas de que la ciudadanía ponga platita para darles de comer a la policía. Por Dios, estimados amigos, estamos peor que en los años 90. Todas las ONGs volvieron al Ecuador y todas las agencias norteamericanas, como sabemos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para debilitar al Estado, pues. Doctor, ¿cómo leer las declaraciones del presidente el día de ayer, que salió a decir que hay 3 provincias del Ecuador que han bajado las muertes violentas hasta en un 75%? Entre esas provincias está El Oro, Santo Domingo y Esmeraldas. Santo Domingo habló del 75%, Esmeraldas me parece que dijo el 70%, y que todo esto es gracias al aumento del empleo joven que hay en estas provincias. Pero no muestra cifras. El presidente se sienta ahí a conversar con algunos jóvenes y les cuenta esta historia. No, pues Jaime, sabemos que eso es mentira. Sabemos que eso no es cierto, pues Jaime. Pero por Dios, sabemos que eso es una ficción. Al presidente le pasan seguramente papelitos con ciertos datos y le dicen dirás esto otro. No tiene ningún asidero esa expresión. Y por otro lado, Jaime, sí es posible que se hayan reducido en algo los crímenes por el traslado, que además es toda una operación de golpe de efecto del comando de la policía y el comando de las Fuerzas Armadas a Manta. Y empiezan a contar, ahora no ha habido muertos, ayer no ha habido muertos. Es una payasada, Jaime, esto es una payasada. Y lo que ocurre es que cuando usted manda todo un contingente, como se ha mandado a Manabí, a Manta, se produce lo que los técnicos en seguridad llaman el fenómeno burbuja, que es lo que pasó con el narcotráfico en Colombia, que se trasladó a México. Usted aplasta una provincia y el fenómeno burbuja hace que los delitos aparezcan en otras provincias. Es decir, se empieza a dar la movilidad del crimen, ¿no? Y eso lo dicen hasta los medios tradicionales. Por Dios, eso lo decían ayer hasta en Ecuavisa. ¿Cómo será, don Jaime? Para que en Ecuavisa digan eso, pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y por eso yo irónicamente dije que ya los medios corporativos se están desmarcando del poder, porque ese es su oficio, pues. A rey muerto, rey puesto. Ya están viendo que la cosa se complica, ¿no? Entonces, oiga, don Jaime, es lamentable ver la situación del país. No hay gobierno, Jaime. Ese es el tema, no hay gobierno. El Estado no está en ninguna parte. La policía pidiendo caridad. No, ¿qué es esto? Y el Grupo Novoa debe $90 millones al SRI. ¿Qué es esto? Por favor, se ha abandonado la ética pública y la ética política en el Ecuador. Es una vergüenza. A mí me parece, y todo lo que yo digo, Jaime, lo digo con profundo dolor. No es que a mí me gusta criticar por criticar, ni ser duro, sino que lo digo con dolor porque nos duele la patria, pues Jaime. Somos gente que nos duele el país.
Ni yo no estoy de candidato, ni estaré de candidato a nada. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de levantar la voz con dignidad y reclamar lo que los ecuatorianos y ecuatorianas nos merecemos. No un gobierno de semejante talante tan ridículo. Doctor, le voy a volver a trasladar la misma pregunta que le hice al economista Alberto Acosta hace unos minutos. En estos últimos 3 gobiernos, en el gobierno de Moreno, de Lasso y de Noboa, el país se ha endeudado con el doble de la deuda externa. De 39.000, creo que ya llegamos a fines de este año a 90.000 millones de dólares en deuda externa. ¿Dónde están las obras? ¿Qué se ha hecho en estos 3 gobiernos si se ha aumentado la deuda externa? Y aparte, pues bueno, el precio del barril de petróleo no es que ha estado tan bajo. Vea, mi estimado Jaime. El problema es el modelo neoliberal. Ese es el problema. El problema es que se pretende eliminar el déficit fiscal a cualquier precio. El problema es el famoso negocio de la deuda. Por eso digo yo, Jaime, que es fundamental que la Asamblea Nacional le plantea al país la necesidad de una auditoría forense de la deuda externa desde el año 2017, que la deuda quedó en 41.000 millones, a la fecha actual que está en más de 86.000 millones. ¿Qué pasó con esos 40.000 millones, Jaime? Eso es lo que hay que investigar. Y hay que ver el destino, porque lo único que han hecho es alimentar a los tenedores de la deuda y seguir en esta bicicleta de endeudamiento, para endeudarte para pagar deudas, para endeudarte para pagar deudas, para mantenerse, supone, una reducción de riesgo país, un indicador que es un adefesio, que solo sirve para que los papeles se coticen de mejor manera en el mercado, porque garantizan el pago de la deuda. Por eso es que el país está abandonado y en la miseria, pues, Jaime. Por eso está abandonado. Porque no se destina el dinero a servir al país, sino a enriquecer a las élites, a los tenedores de la deuda. Compañero Gustavo Jiménez tiene más inquietudes, doctor. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Gustavo, buenos días. ¿Cómo está usted? Doctor, a ver, permítame por favor primero pedirle a nuestra audiencia que nos ayuden con like, ¿verdad? Estamos un poco bajo de like y hay una buena audiencia en este momento, así que tómense la molestia, amigos y amigas, de regalarnos esos likes, porque eso nos permite posicionarnos mejor en las redes sociales, especialmente en la cuenta de YouTube. Y también agradecer pues los aportes que están haciendo, los superchats que están haciendo a través de nuestra cuenta principal y nuestra cuenta alterna, y también a través de el crowdfunding que tenemos aquí en Ecuador Directo, que nos permite de alguna manera tener ese respaldo económico para poder seguir adelante con nuestro trabajo. También permítame contestarle una pregunta a una de nuestras seguidoras, dice Marcia Echeverría. Por favor, ¿nos pueden explicar qué es concusión? Concusión es un término legal que se aplica, o es un delito, mejor dicho, es un delito que se aplica a los servidores públicos y que podría conllevarlos a una pena de 3 a 5 años, y se especifica a hechos delictivos en el que el servidor público pide ganancias o pide bienes a su favor a cambio de. Específicamente eso es el término concusión. Entonces, ya para continuar con la entrevista y para ir con este hilo del tema de la vicepresidenta, doctor, ¿usted considera a Verónica Abad una conspiradora en este gobierno? Mire, yo voy a dar una respuesta que la he sostenido. Mire, yo creo que el presidente Noboa no se imaginó nunca ser electo presidente de la República. Yo hago un ejercicio medio jocoso. Cuando le preguntaron al señor Noboa, ¿y a quién ponemos de vicepresidenta? Seguramente dijo, ponga a quien quiera, pues si yo lo que voy es a participar en este proceso electoral. Y eso se demuestra, porque inclusive antes de posesionarse ya tenían fricciones con la vicepresidenta de la República. Y se demoró 3 meses desde que asumió y hasta ahora no completa el gabinete. Y tiene ministros encargados de 2 y 3 ministerios. Es decir, la improvisación más absoluta. Yo no sé si esta señora Abad, que no es santo de mi devoción,
porque tenía una posición de libertaria, ridícula y gritona respecto de la situación de que ni se quede, que de los impuestos, una señora sin pies ni cabeza, un tiro al aire. Yo no podría decir de si conspira o no conspira, pero ese es un problema de exclusiva responsabilidad del señor Daniel Noboa Asín, que le escogió a esta señora o le dieron escogiendo o como haya sido. Entonces, si esta señora conspira o no conspira, eso le afectará o no al señor Noboa. Pero problemas de relación personal entre presidente y vicepresidenta no pueden someterle al país a tratar estos temas como temas de Estado, pues. Estos son temas de chismes y temas de divisiones de opiniones y qué sé yo de qué más. Pero nosotros esto lo convierten irresponsablemente en temas de Estado, pues, Gustavo. De acuerdo, es un tema muy doméstico, ¿no? Pero aquí llama algo la atención, porque en el caso del presidente con la vicepresidenta, lógicamente ya definimos que ahí es un tema muy personal, pero hay otros actores que ya entraron en este juego político, como por ejemplo la fiscal. La fiscal, cuando la comunidad, la sociedad, la opinión pública pedía respuestas sobre el término la madrina a una comandante de la policía, salió a defenderla y a decir que eso era violencia contra la mujer. Entonces, esto que está ocurriendo con Verónica Abad no debería tratarse como una violencia también. ¿Dónde está el reclamo de la fiscal en este caso, por ejemplo? Y más bien ahora la está acusando. Vea, mi querido Gustavo y quien nos escucha, a la fiscal le han convertido en una diva política, como decía yo en mi análisis introductorio. La señora fiscal, además, cambian la calificación de los delitos. Al principio se suponía que era por tráfico de influencias para beneficiarse. Ahora le pasan a concusión. O sea, perdóneme, la fiscalía actúa como le da la gana. Discúlpeme. Y la fiscalía se da el lujo de publicar unos chats sí y otros no. Los que me benefician sí y otros no. ¿Por qué no han allanado la casa del señor Danilo Carrera? ¿Dónde está el celular del señor Danilo Carrera? ¿Dónde está la información del celular de Cherres? ¿Dónde está la información del celular de Fernando Villavicencio? ¿Por qué no investigaron al entorno de Villavicencio? Acuérdase usted cuando el señor Zurita, enfurecido, decía que el teléfono de Villavicencio no es objeto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y cómo así la señora fiscal eso se hace caso? Bueno, hace caso de eso y de lo que le decía el señor Fitzpatrick, pero por supuesto, no puede ser de otra manera. Entonces esa es la crisis institucional del país, pues, Gustavo. Por eso el Ecuador está así. Si la desinstitucionalización no es solo cerrar ministerios, es desarticular el aparato del Estado con objetivos de bien general, pues, para que reine el sector privado, que sus objetivos son acumulación y enriquecimiento, que son legítimos, pero son legítimos no cuando se destruye el Estado, pues, son legítimos en contrapunto del Estado. ¿Y el Estado cómo invierte el gasto público? A través del sector privado. ¿O son los empleados del Ministerio de Obras Públicas que dejan los escritorios y van a hacer pavimento en las carreteras? Por Dios, aquí vivimos de ficciones y de cuentos chinos, mi estimado Gustavo. Entonces aquí hay variación de criterios. Y perdóneme, la fiscal general del Estado no es dueña, es operadora de justicia. Y la señora fiscal tiene que demostrarle al país su actuación, que no es selectiva, sino una actuación más transparente, más democrática y más seria. Pero ya le han convertido en una heroína, entonces ya le dan premios del gobierno norteamericano. Son esas cosas que se inventan los norteamericanos, como el señor Guaidó, por ejemplo, el señor Zelensky. Son inventos de los gringos y de la OTAN, por ejemplo, en el caso de Ucrania. ¿Para qué? Para utilizarles como títeres, ¿no es cierto?, para que el aparato militar norteamericano, ¿no es cierto?, y la estructura militar, los señores de la guerra, puedan seguir enviando armamento y ganando plata. Entonces, no importa dónde es la guerra, no importa, mientras se venda armamento. Lo mismo, o sea, es un deterioro ético descomunal, mi querido Gustavo. Ese es el problema. Una ausencia total de ética pública, de ética laica, de compromiso con los intereses generales de la nación. Ese es el problema. Permítame agradecerle a René Urgilés por su super chat. Un saludo cordial.
licenciado Jaime de la Cruz, desde Long Island, Nueva York, y también a su compañero. Gracias por informar la verdad a los migrantes que estamos fuera de nuestro país, nos dice René Urgilés. Muchas gracias por tu aporte, René. Hay otro aporte más. ¿Cuál es? Veamos. El señor Ocampo era, ¿no? Bueno, ya aquí lo encontré. César Ocampo también. Muchísimas gracias por su aporte al Superchat. Yo me uno a la coalición para formar una nueva línea democrática que permita tener un país de bienestar y seguridad. Saludos desde Estados Unidos. No entiendo bien ahí. Idaho es. Bueno, Idaho, Estados Unidos. A ver, un poco para ir con esta referencia. Usted decía también, doctor Maximiliano, que el hombre del maletín podría hacer su mejor jugada en este momento. Pero recordemos que este gobierno llegó a grandes acuerdos al principio en la Asamblea y que ahora los ha perdido porque se ha peleado con el uno, con el otro, y parece que ahora está queriendo restablecer esos acuerdos. ¿A eso se refiere con el hombre del maletín? Dejemos de flotando en el ambiente, mi estimado Gustavo, lo del hombre del maletín, pero usted se acordará que el partido oficial creo que tenía 12 asambleístas y ahora tiene como 30. Pues yo no sé, no será por el amor al ADN o de qué se tratará, pero yo creo que se siente un deterioro ético, ¿no? Y vamos a ver, pues, esta es una prueba de fuego. Por eso, Gustavo y Jaime y quien nos escucha, no hay que permitir que la reunión de la Asamblea de hoy sea reservada, bajo ningún punto de vista. Tiene que ser abierta y el país entero tiene que conocer cuál es el auto motivado de la jueza Camacho para solicitar el levantamiento de inmunidad y autorización de juicio a la vicepresidenta. Y vuelvo y repito, no se trata de la señora Abad, puede llamarse como quiera, pero el problema es que hay que respetar la estructura institucional y constitucional del Estado ecuatoriano. Eso es lo que hay que hacer. Y al presidente de la Asamblea también hay que exigirle que no se le ocurra calificarlo de reservado, ¿no? Porque además aquí se hacen cosas, hay mecanismos y hay reglamentos y hay formas de calificar las reservas de determinados tipos de aspectos que fundamentalmente son aquellas relacionadas con la seguridad nacional, Gustavo. Por ejemplo, las reuniones del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Esas reuniones tienen carácter de reservado. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso de los periodistas asesinados del Comercio, se solicitaba al Ejecutivo, ¿no es cierto?, que a su vez al cuerpo colegiado, que es el COSEPE, libere, ¿no es cierto?, los archivos para conocer lo que ocurrió. Entonces, pero aquí se les ocurre, aquí hacen lo que les da la gana y declaran reservado. Y la deuda declara reservada ese señor ministro de Finanzas, que hay ahí, es más descajero ese señor. Da plata por aquí, no da plata por acá. Es un edificio. Todo es un edificio, estimado Gustavo. No puede ser. No solo es de cartón este gobierno, sino también de adefesio. Doctor. Es que estamos viendo. Y nos dejan con este show, este circo, ¿verdad? De que se va, no se va, mientras el pueblo está esperando saber finalmente qué va a pasar con el tema de los subsidios. Pero el presidente se va del país, deja votado el país y se va con una comitiva. El otro día escuchaba una denuncia de Pepe Serrano, el exministro, que decía que en la anterior farra en España se había gastado como 50.000 euros por los viajes, por los carros lujosos que había utilizado. O sea, ¿qué beneficio le trae al país cada vez que este señor se va de viaje, se va fuera del país? ¿Qué beneficio trae al país? Yo no veo hasta ahora una inversión importante que se dé aquí en él. Más bien veo que vienen con acuerdos para llevarse nuestras riquezas naturales. Vea lo que usted anota, Gustavo, es fundamental. Y es así. Los viajes al exterior no nos reportan nada. ¿Cómo será visto el Ecuador en el exterior, mi estimado Gustavo? Un país que asalta una embajada, que se burla de la institución del asilo, que se burla de la Convención de Viena, del respeto, ¿no es cierto?, al territorio extranjero que constituye una embajada, la violación de la soberanía de otro Estado.
una violencia desbordante en el país. ¿Usted cree que alguien se va a fijar para depositar 10 centavos en el Ecuador? Un mercado de 17 millones de habitantes, todos empobrecidos, con una élite saqueadora. Es puro cuento, es puro cuento. Por eso digo yo, deberíamos saber y exigir que la señora canciller, ¿no es cierto?, exponga cuál va a ser el planteamiento del Ecuador en este foro en Suiza, donde se va a discutir el posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que propone el Ecuador? Si no han sabido ni dónde está Ucrania, mi querido Gustavo, ni saben ni les importa. Ese es el problema. Es un papelón el del Ecuador. Y se van y vienen y siguen viajando y van y vuelven. Y bueno, o sea, es evidente que no hay ningún interés en lo que ocurre en el Ecuador. Es absolutamente evidente. Yo creo que es... El economista Costa usó una palabra respecto a Novoa. Dijo el pasante de Carondelet. Yo creo que es por ahí, ¿no? Y no se olvide que es un gobierno transitorio, pues, Gustavo. Es un gobierno que tiene fecha de caducidad. Este gobierno ya se acaba. Y lo que tenemos que convocar al pueblo ecuatoriano es a romper la inclinación de mantener una economía neoliberal, de mantener modelos económicos que no reivindican las necesidades del pueblo, que no atienden salud, educación, infraestructura. Eso es lo que hay que romper, este círculo perverso de los gobiernos neoliberales de derecha. Eso es lo que hay que romper. Y eso hay que entender, porque lo que han logrado es despolitizar a la sociedad ecuatoriana. Decir que los políticos, que todos son ladrones, que los políticos que no sirven. Yo no soy político, por eso me voy a candidatizar. Ese es el adefesio más profundo, pues. Si la política es el arte de lo posible, es el arte de servir a la gente. Pero aquí no, pues aquí lo es despolitizar y todos estar en el TikTok y 4 pendejadas y decir adefesios. Y entonces están vaciando la palabra, pues. Se está vaciando de política de verdad el país. Eso es lo que hay que recuperar, Gustavo. De acuerdo. Eso es lo que tenemos como ecuatorianos que recuperar. De acuerdo. Definitivamente el país está en una situación, en un retroceso total en ese sentido. Y yo creo que la democracia está en verdadero peligro, doctor, porque, mire, esto que han ganado los neoliberales en estos últimos gobiernos no lo van a aflojar fácilmente. Y yo creo que pueden vulnerar el proceso democrático como ya ha ocurrido en este país. Han puesto a dedo a quien quieren seguir gobernando. Entonces, es importante ese llamado que usted hace a que ya despertemos, ¿verdad? Y que no solamente estemos esperando los resultados, sino que seamos partícipes de ese proceso para que no nos roben el verdadero sentido de la democracia. Totalmente de acuerdo con usted, Gustavo. Ese es el reto, salvar a la democracia, porque la han desfigurado totalmente, ¿no? Totalmente. Y han producido fenómenos. Mire lo que está pasando en Argentina, un ejemplo gravísimo que ocurrió hace un día atrás, donde salen a las calles a protestar, donde hay vandalismo, donde la policía sale a agredir, no les importa si son mayores. ¿Quiénes salieron a las calles? Salieron personas jubilados, adultos mayores, a dar la cara. Escuchaba la voz de una mujer que decía, yo de aquí no me muevo porque yo voy a pelear con mi vida por mi Argentina, ¿verdad? Pero eso en realidad está provocando una situación distorsionada en otros países. Y yo creo que aquí, por ejemplo, hay demasiada... Perdón. Sí, siga nomás. Aquí en este país hay demasiado conformismo a la hora de saber pelear las cosas que son para nosotros. Nos ponen un IVA, Jaime, doctor, ya volvió, y ahí con esto le doy paso a mi compañero Jaime La Cruz. Nos imponen un IVA mintiéndonos de que serviría para luchar contra la delincuencia y no tienen ni siquiera para la gasolina de los carros de la policía. Ni siquiera tienen para comprar los chalecos a los penitenciarios pues, y les dan bala cuando llevan a los reos para arreglar el frigorífico no hay dinero para arreglar los frigoríficos. Por Dios,
Hoy entiendo ya debe renunciar el ministro de Salud porque tampoco hay plata para las medicinas en los hospitales. Y sin embargo vamos a permitir que nos quiten los subsidios. Gustavo, y no solo el tema de los frigoríficos dañados, los mismos de criminalística donde hacen el trabajo a los cadáveres, dijeron que es también debido al aumento de muertes violentas que existe en el país. O sea, salen y le descalifican todo lo que decía el presidente de la República. Desenmascaran a este gobierno. Están desenmascarando. Yo me imagino que esa persona que escribió ese comunicado, seguramente si no está afuera ya están por sacarlo. Pero es que ese es el resultado de la mentira, pues. Como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y claro, si usted sostiene cosas que no son sostenibles ni demostrables, le terminan estallando en la cara, pues. Pero eso le da la medida a usted, Jaime y Gustavo, de que no les interesa, que no les preocupa. ¿Usted cree que les quita un segundo de sueño el saber que en el Instituto de Ciencias Forenses de Guayaquil están acumulados más de 200 cadáveres y que apesta el barrio? No les importa, pues, si viven en Mocolí o en San Borondón o en donde sea. Hasta allá nos llega el olor, pues, ¿usted cree que les importa? Están en otras cosas. Están en las ONGs, están en sacar perfumes, o sea, es una locura lo que ha pasado. Nos han robado el Estado, Jaime, ese es el problema. Y nos están llenando de ONGs, ¿no es cierto? Para empezar otra vez, como era en los 90, en vez de tener Estado, tenemos auspicios de caridad y de regalos. O sea, todo es caridad y hay que pedir a ver si podemos hacer una contribución para que la policía pueda comer, ¿no? O sea, es una vergüenza, pues. Y seguimos endeudándonos geométricamente. ¿Para qué? Para que se lleven la plata afuera. Y tenemos 60,000 millones de dólares en el exterior. 60,000 millones de dólares, mi querido Jaime. Eso hay en el exterior. Y todavía más quieren bajar el impuesto a la salida de divisas, cuando es el único modo de establecer cuáles son los patriotas que se llevan la plata al exterior. Doctor, y en el gobierno del banquero Lasso dijo que ese dinero lo iba a repatriar. Y seguro también lo mismo tiene que haber pensado el que está gobernando ahora. Pero la interrogante va más allá, doctor. ¿Por qué la gente de este país sigue creyendo que el banquero, que el millonario va a sacar al Ecuador de la crisis que vive? ¿Sabe por qué? Por un extraordinario manejo de marketing, Jaime. Esa es la única explicación. Y usted puede ver que el gobierno de Noboa tiene un manejo de las redes y de la comunicación impresionante, impresionante. Y yo le aseguro que quien hace el manejo de eso es seguramente el marketing de la corporación Noboa, que todos sabemos cómo tienen de posicionados sus productos en el mercado. Es lo mismo, es lo mismo. Ese es el tratamiento de la banalidad, de la frivolización del manejo de lo público, ¿no es cierto? Todo es frívolo, todo es en 4 palabras, todo es en TikTok. O sea, han vaciado el sentido político, el sentido de la participación ciudadana real en el establecimiento del destino del futuro de la República. Eso es lo que han conseguido. Porque lo que usted dice es la pregunta que nos hacemos todos, Jaime. ¿Qué le pasa al pueblo ecuatoriano que vota por sus verdugos? Pues porque a eso concluye. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué es que se acabó la conciencia de clase? ¿Por qué es que se acabó? ¿Por qué la gente no reclama? Vea a lo que hacía referencia Gustavo hace un momento, lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Elegir a ese monstruo psicótico, incestuoso de Milei que está destrozando al pueblo argentino, que acaba de pasar una ley por la cual exoneran de toda obligación tributaria a inversiones mayores a 200 millones de dólares. O sea, están vendiendo el país, venden el país, Jaime. Bukele le dio una cachetada a Noboa y a Milei, sí, en la posesión, ¿no? Les dijo, sí, lo público tiene que ser mejor que lo privado, ¿no? Así es. Ese fue un mensaje formidable, formidable. Sabiendo que, bueno, yo no critico la postura de Bukele porque cada país tiene que encontrar la solución de sus conflictos, ¿no?
Y yo creo que El Salvador estaba agobiado por las maras, estaba tomado por la delincuencia a unos niveles incontrolables, ¿no? El tema de derechos humanos es un tema sobre el cual, desde mi punto de vista, no hay que discutir, hay que respetarlos a rajatabla, pero no sé, no me animo a juzgar yo eso. Pero tampoco es que Bukele solamente ha enfocado eso desde la perspectiva represiva. Tengo entendido que, por ejemplo, ha emprendido en obra pública, en la generación de una enorme hidroeléctrica, ha fortalecido la educación de una manera formidable, ha inaugurado una biblioteca pública que es una cosa excepcional. Es decir, hay que entender que la violencia, los orígenes de la violencia, ¿no es cierto? Y no es justificación. Hay que trabajar de manera transversal. No es cuestión de poner militares y policías en las calles y comprar tanques. No. Hay que generar empleo, hay que ser equitativos, hay que brindar salud, servicios públicos, agua potable en los suburbios, alcantarizado, posibilidades de empleo, de trabajo, para lograr que se active la economía. Como decía el economista Costa, no vamos a crecer un centavo en el año 2024. Entonces, ¿qué esperamos? Si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos que el resultado sea distinto. Si estamos repitiendo lo mismo los 3 gobiernos, hay que cambiar la línea política, hay que entender. Eso es lo que hay que entender, Gustavo, Jaime. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, en el tema político, ¿qué debe aprender el pueblo ecuatoriano de lo que vivió México en su elección hace 2 semanas? Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que hacer una introspección. Y una introspección muy sencilla, Jaime. Tenemos que recordar qué pasó en la década del gobierno de Alianza País de la presidencia de Rafael Correa. Eso está ahí. No lo digo yo, y no se trata de ser correísta o no ser correísta. Pero 4 datos fundamentales. El Ecuador triplicó su Producto Interno Bruto. Se construyeron 8 hidroeléctricas. Se hicieron 10.000 kilómetros de carreteras. Se hicieron hospitales que permitieron al gobierno de Moreno en adelante enfrentar lo que fue la pandemia. Sin esos hospitales, Guayaquil hubiera sido un terreno repleto de cadáveres. Y en todo el país se hicieron escuelas. Es decir, hubo trabajo, hubo actividad económica. La juventud encontró posibilidades de empleo. Hubo becas al exterior, se formaron cuadros profesionales. Que hubo problemas, claro que hubo. Que seguramente hubo ladrones, evidentemente, que están presos los que delinquieron. Porque ningún gobierno es inmune a la penetración de la corrupción. Eso es lo que la derecha, con gran habilidad, la derecha le acusa al progresismo de los delitos que ellos cometen, Jaime. La derecha le acusa al progresismo de los delitos que ellos suelen cometer. Esa es la habilidad de la derecha. Con el soporte, el auspicio y la cobertura de los medios corporativos. Entonces nos venden mentiras. Nos venden el cuento de los zapatitos, el cuento de los muñecos, el cuento del cartón. O sea, es una locura, Jaime. Eso es lo que el pueblo tiene que hacer, una introspección y un análisis de cuál es la aspiración que tenemos. Aspiramos a tener salud, educación, trabajo, que no es mucho pedir, pues, inversión pública, reactivación de la economía. Eso es, en mi criterio, lo que habría que pedir, Jaime. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. A usted, Jaime, Gustavo, siempre es un gusto. Un abrazo, saludos, hasta vernos. Muchas gracias. Un placer, doctor. Gracias al doctor Maximiliano Donoso, haciendo un análisis de la coyuntura que vive el Ecuador en este momento.